Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, romance, lágrimas y sobre todo, historias de mujeres fuertes que superan cualquier obstáculo. ¿De qué hablo? Pues sí, hoy vamos a hablar de telenovelas turcas que te robarán el corazón, te harán llorar a moco tendido y te inspirarán a ser la mejor versión de ti mismo. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a explorar 3 historias que, en mi opinión, son simplemente imperdibles. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos con una joya que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que no puedo dejar de mencionar, Fatmagul Unsuku Ne. Esta telenovela es mucho más que un simple drama romántico, es una historia poderosa sobre la superación personal y la búsqueda de justicia. Imagínense esto, Fatmagul, una joven inocente que vive en un pequeño pueblo costero, ve su vida destrozada tras ser víctima de una agresión sexual. El impacto es devastador, no solo física sino emocionalmente. De repente su futuro, sus sueños y su felicidad se ven truncados. Lo que hace a esta telenovela tan especial es la manera en que Fatmagul, interpretada magistralmente por Beren Saat, lucha por reconstruir su vida. No se deja vencer por el trauma, sino que encuentra la fuerza interior para enfrentar a sus agresores y exigir justicia. A lo largo de la historia vemos su evolución, su crecimiento personal y su determinación para no ser definida por lo que le sucedió. Es un ejemplo de resiliencia que te dejará sin aliento. Pero la historia de Fatmagul no termina ahí. En medio del dolor y la confusión, aparece Kerim, uno de los implicados indirectamente en la agresión. Kerim, interpretado por Engin Akyurek, se siente culpable y atormentado por lo que pasó. A pesar de las circunstancias, entre ellos surge un amor improbable y complicado. Lo que me encanta de esta relación es que no es un cuento de hadas instantáneo. Es un proceso lento y doloroso en el que ambos personajes deben enfrentar sus demonios internos y aprender a confiar el uno en el otro. Es un amor que nace del dolor, pero que se fortalece con la honestidad y la comprensión. Fatmagul Unsuku Ne es una telenovela que te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia, la empatía y la capacidad del ser humano para superar incluso las peores tragedias. Si aún no la han visto, corran a buscarla. No se arrepentirán. Para profundizar aún más en Fatmagul Unsuku Ne, es importante destacar la complejidad de los personajes secundarios. Cada uno de ellos, desde la familia de Fatmagul hasta los perpetradores y sus allegados, contribuye a tejer una red de relaciones entrelazadas y a explorar diferentes perspectivas sobre el crimen y sus consecuencias. La madre de Fatmagul, por ejemplo, inicialmente se muestra sobreprotectora y desesperada por casar a su hija para restaurar su honor, reflejando las presiones sociales y culturales que enfrentan las mujeres en entornos conservadores. Su evolución a lo largo de la serie, aprendiendo a apoyar a Fatmagul en su lucha por la justicia, es conmovedora y representa un cambio generacional en la mentalidad de la comunidad. Por otro lado, los agresores de Fatmagul no son retratados como simples villanos unidimensionales. La serie explora sus motivaciones, sus miedos y sus remordimientos, revelando las complejidades de la masculinidad tóxica y la cultura de la impunidad que facilita la violencia sexual. El personaje de Erdoğan, por ejemplo, muestra cómo el poder y el privilegio pueden corromper a una persona y llevarla a cometer actos atroces. Ver su descenso moral y la manera en que intenta evadir la justicia es perturbador, pero también invita a la reflexión sobre las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y la violencia. Además, la banda sonora de Fatmagul Unsuku Ne es simplemente espectacular. La música, compuesta por Toygar Iki, complementa a la perfección la atmósfera emocional de la serie y realza la intensidad de cada escena. Los temas musicales, llenos de melancolía y esperanza, se han convertido en un elemento icónico de la telenovela y han contribuido a su popularidad a nivel mundial. La música ayuda a transmitir las emociones de los personajes de una manera que las palabras a veces no pueden lograr. Ahora pasemos a otra historia que me tiene completamente enganchada, Sila. Esta telenovela nos transporta a un mundo de tradiciones ancestrales y dilemas morales. Sila, una joven que fue vendida a una rica familia en Estambul cuando era niña, se ve obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con un hombre al que no conoce, con el fin de salvar la vida de su hermano. Imagínense la situación:
Sila, una joven moderna y educada, criada en la gran ciudad, se ve obligada a vivir en un entorno rural dominado por costumbres arcaicas y un código de honor inflexible. Lo que hace a Sila tan fascinante es el choque cultural entre la protagonista y su nuevo entorno. Sila no se deja amedrentar por las tradiciones y lucha por defender sus derechos y los de las mujeres de la comunidad. Su valentía y determinación para desafiar el statu quo son realmente inspiradoras. A pesar de las dificultades y los obstáculos que enfrenta, Sila se niega a ser una víctima y se convierte en una voz para aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Además, la relación entre Sila y Boran, su esposo forzado, es compleja y llena de matices. Al principio hay desconfianza y resentimiento entre ellos, pero a medida que se conocen, surge un respeto mutuo y una atracción inevitable. Boran, aunque está atrapado en las tradiciones de su pueblo, admira la fuerza y la determinación de Sila. Juntos luchan por encontrar un equilibrio entre el respeto por sus raíces y la necesidad de un cambio social. Sila es una telenovela que te hará reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género, el respeto por las diferentes culturas y la necesidad de romper con las tradiciones que oprimen a las personas. Es una historia de amor, lucha y superación que te mantendrá al borde de tu asiento. La ambientación de Sila es otro de sus puntos fuertes. La serie fue filmada en Mardin, una ciudad histórica en el sureste de Turquía, conocida por su arquitectura tradicional y su rica cultura. Los paisajes áridos y las construcciones de piedra crean un ambiente opresivo que refleja la rigidez de las normas sociales que Sila debe enfrentar. La belleza de Mardin contrasta con la dureza de la vida en la comunidad, creando una tensión visual que intensifica el drama de la historia. La transformación de Boran es también un elemento crucial en la serie. Inicialmente, Boran es un hombre de honor que se siente obligado a cumplir con las tradiciones de su pueblo. Sin embargo, a medida que conoce a Sila y se da cuenta de la injusticia de las costumbres, comienza a cuestionar sus propias creencias. Su lucha interna entre el deber y el deseo de un cambio social es uno de los aspectos más interesantes de la serie. La influencia de Sila le permite ver el mundo desde una perspectiva diferente y convertirse en un aliado en la lucha por la igualdad. Su evolución no es instantánea ni fácil, pero es un testimonio del poder del amor y la comprensión para romper barreras culturales. La serie también aborda temas importantes como el matrimonio forzado, la violencia doméstica y la falta de oportunidades para las mujeres en las zonas rurales de Turquía. A través de las historias de los personajes secundarios, Sila ofrece una visión cruda y realista de la vida en estas comunidades y denuncia las injusticias que sufren muchas mujeres. La serie no se limita a entretener, sino que también busca generar conciencia sobre estos problemas y promover el diálogo sobre la necesidad de un cambio social. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar de Erkencikus. Esta telenovela es un poco más ligera que las anteriores, pero no por eso menos inspiradora. Erkencikus nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y aventurera que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Lo que hace a Erkencikus tan encantadora es la personalidad vibrante y optimista de Sanem. Ella es una joven llena de energía, creatividad y un espíritu indomable. A pesar de los desafíos que enfrenta en su nuevo trabajo, Sanem se mantiene fiel a sí misma y persigue sus sueños con pasión. Su alegría contagiosa y su capacidad para ver lo bueno en cada situación son realmente inspiradoras. Además, la relación entre Sanem y Kan, su jefe, es simplemente adorable. Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado, se siente atraído por la autenticidad y la energía de Sanem. Entre ellos surge un amor lleno de química y momentos divertidos. Lo que me gusta de esta relación es que ambos personajes se ayudan a crecer y a superar sus miedos. Sanem inspira a Kan a ser más abierto y emocional, mientras que Kan ayuda a Sanem a descubrir su talento y a creer en sí misma. Erkencikus es una telenovela que te recordará la importancia de seguir tus sueños, de ser auténtico y de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Es una historia de amor, aventura y superación que te hará sonreír de principio a fin. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y contribuye enormemente al éxito de la serie. Su conexión en pantalla es palpable y hace que la historia de amor entre Sanem y Can sea aún más creíble y cautivadora. Sus interacciones son llenas de humor, ternura y pasión, lo que hace que el público se identifique con su relación y se enganche a la serie. Erkencikus también destaca por su estética visual.
La serie está llena de colores vibrantes, paisajes hermosos y una cinematografía cuidada. Los escenarios, tanto urbanos como naturales, son encantadores y contribuyen a crear una atmósfera mágica y romántica. La dirección de fotografía es excelente y realza la belleza de los actores y los paisajes. A pesar de ser una telenovela más ligera, Erkenzicus también aborda temas importantes como la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. La serie muestra cómo el apoyo de los seres queridos puede ayudar a superar los obstáculos y a alcanzar los sueños. También destaca la importancia de ser fiel a uno mismo y de no renunciar a los propios valores. Además, la serie promueve el empoderamiento femenino a través del personaje de Sanem. Sanem es una mujer independiente, creativa y decidida que no tiene miedo de perseguir sus sueños. Su personaje inspira a las mujeres a creer en sí mismas y a luchar por lo que quieren. La serie también muestra la importancia de la igualdad de género y de romper con los estereotipos tradicionales. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por estas 3 telenovelas turcas que, en mi opinión, son simplemente imperdibles. Hemos visto historias de mujeres fuertes que superan la adversidad, que luchan por sus derechos y que encuentran el amor en los lugares más inesperados. Espero que estas historias les hayan inspirado tanto como a mí. Recuerden que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos y de construir una vida llena de felicidad y propósito. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de estas recomendaciones. Ahora me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.